Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Verso 14, y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. ¿Y ustedes? Preguntó él: ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya hemos dicho que cristología es el estudio de Cristo, de la doctrina de Cristo. Ya decíamos que es importante el estudio de la cristología, veíamos sus fuentes para estudiarla, sus metodologías, hacíamos un acercamiento a la cristología bíblica en Filipenses. Luego la semana pasada veíamos la cristología y su lugar en la historia, y la cristología y su conexión en toda la teología sistemática. Y esta noche quiero que veamos el tema de los nombres y títulos de Cristo. Y esto es importante porque si tú has leído tu Biblia te darás cuenta que la Biblia le da mucha importancia a los nombres. De hecho, cuando vimos teología propia, vimos una clase específicamente de los nombres de Dios. No sé si te acuerdas. Porque cada nombre hablaba de su carácter. Y te has dado cuenta que cuando nace un hijo, nacía una hija, el pueblo de Israel, el pueblo judío y hasta la fecha, tiene mucho énfasis en los nombres. Hoy en día y para nuestra cultura no es igual. Para nuestra cultura es, ¿y cómo se llama? Batman, dice. Goku. Dice, ¿y por qué se llama Cristiano? Dice, por mi jugador favorito. Dice. Cristiano Messi le ponen todavía, ¿no? Para el pueblo de Israel no es así. Para el pueblo de Israel tiene y tenía a la luz de la Biblia mucho énfasis los nombres. Y en el caso de Dios, sus nombres pues expresaban o expresan su carácter. Pero en el caso de Cristo, también nos encontramos con algunos títulos o con algunos nombres. Como diría el doctor Joel Vicky, el Hijo es Dios y los nombres de Dios van a manifestar su gloria, su gracia, su poder y su presencia. Los nombres del Hijo revelan quién es Él y lo que ha hecho. Entonces, hoy quiero que veamos por lo menos, por cuestiones de tiempo no vamos a ver todos, pero hoy vamos a ver por lo menos 5 nombres. Y vamos a ver algunos textos bíblicos, un poco su significado, y luego vamos a ver cómo saber esto nos va a ayudar en nuestra fe. Y en esta ocasión les quiero dejar una tarea. Pensé que se iban a poner contentos. No sé cómo hacer para que se alegren, hermano. El primero, y yo creo que ha de ser uno de los más comunes, es Jesús. Y este nombre, lo primero que tenemos que entender es que si bien José y María se lo ponen, pero no lo eligieron ellos. Este nombre fue una orden dada desde el cielo. Mateo 1:21, por favor. Este es el ángel hablando. Y dará a luz un hijo. ¿Y qué le dice el ángel a María? Y le pondrás por nombre Jesús. Porque él, ¿quién es él? Jesús, ¿qué va a hacer? Mira Lucas 1:31. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. Y nuevamente, ¿qué le dice el ángel? Y le pondrás por nombre. Entonces, este nombre no lo eligió José y María. Este nombre fue dado por el ángel como una orden que venía desde Dios. Y algo que tenemos que entender es que el nombre de Jesús en el tiempo de los evangelios no era un nombre único. Era común entre los judíos. De hecho, mira un momento Colosenses 4:11. También Jesús, llamado justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión. Pablo está haciendo una lista de sus colaboradores y uno de sus colaboradores se llamaba Jesús.
Entonces, el nombre de Jesús no era único en el tiempo de Jesús, como para decir solo él lo tenía, ¿no? De hecho, hay algunas ocasiones o algunos momentos donde a Jesús le dice Jesús o se le dice Jesús de Nazaret. Y esa referencia a Jesús de Nazaret es como para decir, sí, es como hoy un nombre común es Jorge, pues es de los más comunes que existen, es Jorge. ¿Pero quién Jorge? El de Plan de Ayala, ¿no? El tortillero. Jesús de Nazaret era como una referencia para ubicarlo, porque el nombre Jesús pues era común en ese momento. Ahora, una de las cosas que el nombre de Jesús comienza a decirnos de Jesús va a ser precisamente el hecho de que este nombre da testimonio de su humanidad. El nombre de Jesús va a testificarnos su humanidad. Dice el doctor Joel Vicky, este nombre da testimonio de la humanidad de Cristo porque es el nombre de un hombre. No sé si me explico. El ángel le dice a José y María, pónganle Jesús porque es un nombre de una persona. Y entonces en el nombre va representando su humanidad. De hecho, su significado. ¿Sí sabes qué significa Jesús? ¿Qué significa Jesús? El Señor. Es el Salvador o el Señor salva. Y de ahí se puede derivar algunos otros significados. Pero mira lo que dice Mateo 1:21, porque ahí está el significado también. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque aquí está el significado. Porque él, y aquí es bien importante cómo lo presenta Mateo, porque él significa que el único salvador del pueblo, ¿quién iba a ser? Jesús. Y no solo nos dice que él era el salvador, sino nos dice también de qué van a ser salvados. ¿Verdad? ¿De qué viene a salvarnos Jesús? Y esto es bien importante porque solo en el nombre de Jesús echa por el suelo todas estas doctrinas de prosperidad. Cuando dice que Jesús murió para que tú seas rico, para que tú seas sano, para que tú seas... Él vino a salvar a su pueblo de los pecados. Todo lo demás ya será otros elementos, pero Él vino a salvar a su pueblo. Y este nombre de Jesús también, en su significado de Él salvará a su pueblo, Él es el salvador de su pueblo, tiene una conexión con el Antiguo Testamento. Mira, Éxodo 14, verso 30. Éxodo 14, 13 primero, porfa. 14, 13 y luego vamos al 30. Mira lo que dice Éxodo 14, 13. Pero Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Entonces, quiero que veas este punto aquí. La salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Y Jesús es el Señor que salva. Éxodo 14:30. ¿Qué dice? Nuevamente, ¿el Señor qué? Salvó. Porque el Señor salva y Jesús significa que el Señor. Entonces, ¿ven la conexión con el Antiguo Testamento? Y bueno, hay muchos otros textos, pero, por ejemplo, Jonás 2:9. Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré las salvaciones. ¿Qué significa Jesús? ¿Verdad?
Que la salvación es del Señor. Que el Señor salva. Entonces ven cómo este nombre no solo representa su humanidad, sino también hace toda una conexión con el Antiguo Testamento, con su obra, con la obra de Dios. Entonces, en el nombre de Jesús, vemos ya la obra del Señor, porque el Señor, Él dice, salvará a su pueblo de sus pecados. Solo ahí tenemos para poder meditar muchísimo. Jesús es el Señor que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. De hecho, históricamente, cuando llegamos, por ejemplo, a un documento muy importante que es el Catecismo de Heidelberg, en su pregunta 29 dice, ¿por qué el Hijo de Dios es llamado Jesús? ¿Qué significa Salvador? Dice. En este catecismo tan importante, se pregunta, ¿por qué el Hijo de Dios es llamado Jesús? Y la respuesta es, porque nos salva y nos libra de todos nuestros pecados, y porque en ninguno otro se debe buscar ni se puede hallar salvación. Nuevamente, el Mateo, porque Él, no hay otro más, solo Cristo salva. Joel Vick escribe, el nombre de Jesús nos va a mostrar a Cristo como el siervo humano de Dios, su humanidad, es el único salvador de las personas, es el único que puede pagar por nuestros pecados. Este nombre va a hablarnos entonces de la salvación, de la omnipotencia, del poder de Dios al salvar a su pueblo. Cuando vemos el nombre de Jesús, contemplamos el gran poder de Dios para salvarnos, conectando toda la obra de Dios desde el Antiguo Testamento. Isaías 43:11 nos recuerda esto. De hecho, Gerhardus Voss dice, aunque Jesús es un nombre humano, ya lo vimos, ¿verdad? Era un nombre común en ese tiempo, su significado sugiere que este hombre es Dios. Y es Dios que vino a nosotros. Por eso Isaías 43:11 dice, yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Nuevamente el de Mateo, Él vino, Él salvará. Y aquí el profeta está diciendo, yo soy el Señor y fuera de mí no hay salvación. Porque Jesús es. Ahí está la divinidad. ¿Cómo conecta el profeta Isaías con Mateo? ¿Y cómo termina la Biblia? Con una pasta dura. Apocalipsis 22:20. La Biblia concluye así. El que testifica en estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor. ¿Y por qué Jesús ahí? Porque se cierra la historia humana para juntos entrar a la eternidad. Porque concluye recordándonos quién es Él. Y que la historia humana no es el fin de la historia de Dios. Es la entrada a la eternidad. Segundo nombre que quiero que veamos esta noche. O títulos, nombres o títulos estamos bien. Cristo. Si Jesús es el nombre personal, es el nombre humano, por así decirlo, dice Berkhoff, Cristo es el nombre oficial del Mesías y significa, ¿qué significa Cristo? Ungido. Y ahorita vamos a ver su otro significado, pero cuando se habla de que una persona es ungida o la unción, tú debes de conectarlo en automático con el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento es cuando se ungían a quiénes, ¿te acuerdas? ¿Quiénes más?
reyes y hay una ocasión que un profeta. Y cuando Jesús recibe el título de Cristo, era no solo para estas funciones. En el Antiguo Testamento, la unción en una persona significaba, sobre todas las cosas, que esa persona iba respaldado por Dios. Porque el ungimiento era un símbolo de la llegada del Espíritu Santo en la persona. Entonces, cuando una persona era ungida, era porque era respaldada por Dios y para funciones específicas. Por eso, cuando a Jesús se le dice el Cristo, el ungido, no solo significa que va respaldado por Dios, va diciéndonos que Él es Dios para cumplir sus oficios. ¿Qué oficios trae Él? Rey, sacerdote y profeta. Que esto lo vamos a ver en clases más adelante. Y es el nombre de Cristo, el título de Cristo, empieza a decirnos precisamente de estas designaciones que Él trae. Ahora, esto es griego, pero en hebreo, Cristo significa Mesías. Y puedes ir conmigo a Marcos 8:29, por favor. Él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y mira la respuesta de Pedro. Tú eres el Cristo. ¿Por qué en esta declaración no le dijo, tú eres Jesús? Porque aquí, en la cultura judía, los judíos, y hasta la fecha, siguen esperando ¿a quién? Al Mesías. Por eso esta confesión de Pedro es tan importante que el mismo Jesús les dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre. Porque si el texto dijera, tú eres Jesús, podríamos ver, bueno, se estaba refiriendo a su humanidad. Pero la confesión de Pedro es esta. De hecho, mira Mateo 16:16. Simón Pedro le respondió, tú eres el Cristo. Ahora, ¿puedes poner tantito Lucas 9, capítulo 9, verso 20? ¿Puedo regresar tantito al 19? Ok. Entonces ellos respondieron, nuevamente Jesús está preguntando, ¿quién dice la gente que yo soy? Unos Juan el Bautista, otros Elías, otros que algún profeta de los antiguos han resucitado. ¿Qué decía la gente de Jesús? Que era alguien que había resucitado. Pero nadie confesaba que él era el Mesías. Porque la gente decía, se atrevían a decir que era Elías, Juan Bautista o algún otro profeta, algunos decían que era Jeremías. Pero nadie se atrevía a decir, tú eres el Mesías. Porque esa era una declaración tan importante. Y entonces, verso 20. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le responde, ¿eres el Cristo? Y quise también citar este texto porque ese extra que pone ahí Lucas, Cristo es literalmente una declaración de que el pueblo judío, que hasta la fecha sigue esperando su Mesías, aquí se nos recuerda cómo por revelación del Espíritu Santo, Pedro en este momento ve en Jesús el Mesías, el esperado por todo el pueblo.
el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Y era el Mesías que venía de Dios. Por eso el título aquí le agrega el Cristo de Dios. No era el Mesías de otro lado, no era otro, no. Era el que para el judío estaba diciendo, tú eres aquel que toda la Escritura nos ha anunciado que vendría. Tú eres nuestro Mesías. Tú eres el que viene de Dios para salvarnos. Por eso esta declaración tiene tantas implicaciones y es tan importante aún para nosotros en nuestra fe. Aquí Pedro reconoce que Jesús es el Mesías esperado, el Mesías profetizado. Aquí Pedro reconoce que Jesús iba a ser y sería el mediador entre Dios y los hombres, ungido por el Espíritu Santo, determinado a ser profeta de su pueblo, el único sacerdote que iba a presentar un sacrificio único y era el rey esperado para establecer el reino eterno. Mis hermanos, y esto es bien importante para nosotros hoy en día, declarar que Jesús es el Cristo se requiere una fe sobrenatural. Sin la obra del Espíritu Santo, podríamos confesarlo solamente de labios, pero creer que Jesús es el Cristo, sí o sí, se requiere que el Espíritu Santo nos lo revele. ¿Quién se lo reveló aquí? ¿A Pedro? Dios. Tú y yo podríamos seguir, como hay mucha gente, diciendo que Jesús es un gran maestro, un gran ejemplo. Y muchos honran a Jesús en esos temas, pero no creen que sea el Mesías. Para creer que Jesús es el Mesías, confesar que Jesús es el Cristo, es reconocerlo como Dios. Es reconocerlo como el único mediador. Es reconocerlo como aquel que hizo un pacto de gracia y es el portador del pacto, del nuevo pacto. Es reconocerlo como nuestro sacerdote, nuestro rey y nuestro profeta. Es reconocerlo como el único salvador de la humanidad. No hay más. Esta declaración es tan exclusiva. Por eso en algún momento Pablo advertirá que habrá gente que diga, ahí viene el Cristo. Allá viene un Cristo. Como diciendo que hay muchos salvadores, pero solo hay uno. Y es Jesucristo. Samuel Pérez Milos en su Cristología dice, esto fue tan importante en la historia que su título, el título de Cristo, quedó vinculado a todo su pueblo. Por eso la ciencia que estudia a la persona y a la obra de Jesucristo se llama no Jesusología. El cuerpo de seguidores de Jesús nos llamamos no Jesús. ¿Nos llamamos? Y la práctica de nuestra fe se le llama cristianismo. Porque nos conecta con el Mesías, con nuestro Salvador. Cuando confesamos que Jesús es el Cristo, confesamos que Él es Dios, el ungido, el Mesías, el que vino a salvarnos, el que estableció y por la eternidad establecerá el reino eterno de Dios. Confesar que Jesús es el Cristo, el Mesías, es confesar que Él nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Qué gran título, hermanos. Qué gran nombre. Veamos otro. Creo que sí nos queda un poquito de tiempo. Hijo del hombre. ¿Lo han visto en sus Biblias? Daniel capítulo 7, verso 13. Bueno, Salmo 8:4. Digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Daniel 7:13.
Esta es una visión que Daniel está teniendo. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. A lo largo de la historia y casi por lo general, se ha conectado esta visión con el título del Nuevo Testamento en el Evangelio cuando aparece Hijo de Hombre. Entonces, la respuesta más fácil es, ¿por qué Jesús usó este título? La respuesta más fácil es porque Daniel lo menciona aquí. Esa es la manera más fácil para responder aquí. Pero veamos un poquito más. Lucas 12:34, por favor. No, no es esa. Ya me perdí en mis citas, hermanos. O Mateo 16:13. A ver si es así latino. Aquí está. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es? ¿Quién está usando el título Hijo de Hombre aquí? Jesús, ¿verdad? Él les está preguntando a sus discípulos algo. ¿Qué les está preguntando? ¿Qué es? Algunos comentaristas han dicho que Jesús aquí usa este título con una sola intención, de esconder en este título su carácter mesiánico. Como para decir, la respuesta que van a dar no es como que yo se las estoy dando en la pregunta. Quiero que la respuesta que ustedes den venga de Dios, como un elemento de confirmación, ¿no? Y algunos, ya dijimos, algunos dicen que este título viene de la profecía de Daniel, por toda la descripción que se nos viene. Otros dicen que porque lo que estaba era velar, o en el aspecto de cubrir, por así decirlo, el carácter mesiánico de Jesús. Otros comentaristas dicen que lo que significa esto no es otra cosa que hombre. Pero me gusta mucho cómo una cristología lo dice, que este título es un título compuesto, donde ¿qué conectaría? Con su divinidad. Y con su humanidad. Entonces, en este título se nos describe su condición humana, su humillación, su exaltación. Se nos recuerda que Jesús es un hombre, no es una apariencia humana. ¿Se acuerdan la semana pasada los que pensaban que era una apariencia nada más? No, este título nos dice que él era un hombre real, era un hombre verdadero, concebido, gestado, alumbrado, criado, desarrollado y finalmente presentado y manifestado a las personas, cumpliendo todas sus funciones de hombre y tuvo sus limitaciones de hombre, pero nunca pecó. De hecho, Juan 3:13, ¿lo tienes? Juan 3:13, ¿qué dice? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo. ¿Quién es aquel que bajó del cielo? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y esto es esta combinación de Él se hizo hombre. El Hijo de Dios se hizo hombre. Y es el título más habitual que vamos a encontrar muchas veces en la misma boca de Cristo para hablar de sí mismo. Un nombre que nos ayuda a vincular estos dos elementos importantes, sus naturalezas, que a la vez parecen ser tan contradictorias. Su gloria y majestad en su divinidad, con sus limitaciones de un ser humano.
su gloria y majestad y su humillación, su divinidad y porque recordemos lo que decíamos la semana pasada, que Jesús es una persona con naturaleza y naturaleza humana. Y cuando vemos el título Hijo del Hombre, nos recuerda esta verdad. El juez supremo, no juzgando desde fuera, sino haciéndose hombre, teniendo en común algo con nosotros. ¿Qué es lo que Jesús tiene en común con nosotros? Su humanidad. Pero no es como nosotros. Él caminó, fue tentado en todo, dice, pero no pecó. El nombre Hijo del Hombre, dice un comentarista, representa también una sociedad corporativa en la que Dios viene al encuentro de nosotros. Y al venir, al hacerse hombre y venir a nosotros, nos adopta a nosotros y nos convierte miembros de su familia, y por eso, por esta obra, nos convierte a ti y a mí en hijos de Dios. Que ese es otro título de Jesús. Hijo de Dios. Y aquí es importante entenderlo porque justamente con este título puede venir la confusión de suponer que cuando veíamos el tema de la Trinidad, no sé si se acuerdan, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y uno pudiera pensar como en niveles, ¿no? Está primero el Padre y luego el Hijo. Y ya en esta idea que se nos mete en la cabeza, ya es lo que algunos decían, o lo decíamos la semana pasada, con todas estas herejías de que el Hijo no es Dios. Porque el Hijo es el Hijo. No es igual al Padre. O el Hijo es igual al Padre. Por ejemplo, los que son papás. ¿Tu hijo es igual a ti? No, dice, yo soy su papá. ¿Verdad? Pero entonces, ¿cómo explicamos este título? Y es aquí donde, por eso, en cómo he venido enseñando esto, quise primero teología propia, porque es aquí donde entra lo que conocíamos como Trinidad económica. ¿Se acuerdan? Mateo 11:27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo, ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo y a quien el Hijo se lo quiere revelar. Mateo 14, del 28 al 33. Y Pedro le respondió, Señor, ¿y eres tú? Manda que vaya a ti sobre las aguas. ¿Te acuerdan de este momento? La tormenta, él aparece y le dice, ven, le dice. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezó a hundirse y gritó. ¿Qué le gritó? Verso 31. Al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, ¿en verdad eres? Entonces, el término hijo de Dios nunca va a aparecer como alguien menos que Dios. Va a aparecer como un recordatorio de lo que decíamos, de esta Trinidad económica donde el Padre tiene unas funciones, el Hijo tiene otras funciones, el Espíritu Santo tiene otras funciones, pero el Hijo es Dios. Nuevamente, Mateo 16:16. ¿Tú eres el Cristo? Y ya dijimos que
es una declaración mesiánica. Tú eres el Mesías, tú eres Dios. ¿Y qué agrega? El Hijo del Dios viviente. No como un elemento de tú eres menos que Dios. No, es tú eres el Dios que vino a salvarnos. Tú eres el Dios que se hizo hombre. Tú eres el Dios que en las funciones intratrinitarias tú veniste a nosotros. Eso es el recordatorio de su título Hijo de Dios, de su función y lo que vino a hacer. Y bueno, ya que estamos en diciembre, mira Lucas 1:35. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por esto, el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nuevamente, no porque sea menos que Dios, sino porque se está hablando de su función, ¿no? Hebreos 1:5. ¿Qué dice? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Hijo mío, eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Nuevamente, esto tiene que leerse a la luz de la Trinidad económica. No, ¿te acuerdas del otro, la Trinidad ontológica? Ya lo vimos en teología propia. Hebreos 5:5. De la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que lo dijo. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Quién dijo estas palabras en mayúscula? El Padre, declarando a su Hijo como el Hijo de Dios. No porque sea menos que Dios, es igual, Cristo es igual a Dios. Lo que se nos está explicando con este título es su función de Salvador, su función de lo que vino a hacer. Y esto es importante, nunca perdamos esta declaración cristológica. Cristo es de la misma esencia y la misma naturaleza que Dios. Otra cosa que nos revela este nombre es lo que algunos teólogos le han denominado la autocomunicación trinitaria, como un elemento de esta comunicación perfecta para llevar a cabo el plan soberano de salvación, donde ya hemos dicho, el Padre elige, el Padre elige, el Hijo redime, salva, y el Espíritu Santo sella, nos sella con la salvación. En este plan soberano trinitario de la salvación, porque la salvación es trinitaria, dice el teólogo Sanders, nuestro evangelismo debería ser denominado evangelismo trinitario, porque nuestro cristianismo es trinitario. No hay una desconexión, y el problema es que algunas denominaciones le dan más énfasis al Espíritu Santo, otros a Jesús, otros al Padre. No. Ni la Trinidad misma ha hecho esos énfasis que muchas veces queremos hacer nosotros. No, solamente son funciones diferentes. Y en la salvación, nuevamente, el Padre elige, el Hijo salva y el Espíritu Santo sella, convence de pecado, nos revela a Cristo y toda la obra. El Hijo de Dios, dice Joel Vicky, revela la deidad de Cristo y enfatiza su personalidad única a diferencia del Padre. Nuevamente, hay esta diferencia en la Trinidad económica. Hijo implica que en cierto sentido viene de Dios, porque es Dios, pero tiene la misma naturaleza y la misma gloria de Dios. Un último título. Me quedan unos minutos. Señor, que en griego aparece como Curios. Y aquí voy rápido. Primera de Corintios 2:8, Él es el Señor de la gloria. Primera de Timoteo 6:15, Él es el Señor de señores. Hechos 10:36, Él es el Señor de todos.
Lucas capítulo 7, versos 6 y 7, Él es el Señor de todo. Lucas 2:11, Él es el Señor desde su nacimiento. Pero mira algo hermoso aquí en Lucas 23:42. ¿Puedes poner Lucas 23:42, por favor? Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién está hablando acá? ¿Verdad? Algo que está reconociendo el ladrón es quién es Jesús. De hecho, esta confesión prácticamente es la que le da la salvación, por así decirlo. Reconoce a Jesús como el Señor. Entonces, vemos al Señor en la cruz. Lucas 24:34. ¿Qué decían? Es verdad que el Señor y se ha aparecido a Simón. Vemos al Señor en la cruz, vemos al Señor en la resurrección y vemos al Señor en la declaración de salvación. Porque Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Entonces, la Biblia está llena, el Nuevo Testamento sobre todo, de una constante recordatorio de que Jesús es el Señor. Tiempo nos hace falta porque Cristo es el mediador, el siervo sufriente, el salvador, el ángel del Señor, el segundo Adán, el hijo de Abraham, el profeta, el sacerdote, el rey de reyes, la imagen del Dios invisible, el maestro, el apóstol, la luz del mundo, la estrella de la mañana, el sol de justicia, el templo de la gloria de Dios, la piedra angular, el primogénito, el príncipe de paz, el camino, la verdad, la vida, el hijo de David, consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, buen pastor, Emmanuel, el alfa y la omega, el principio, el fin. ¿Cuántos títulos y nombres tiene Jesús? Solo para mostrarnos, como diría alguien por ahí, es como un diamante con diferentes caras, que cada una de ellas nos revela más y más quién es Jesús. Conocer los nombres y los títulos de Cristo es bueno, pero dice un teólogo, ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque este es el llamado para el cristiano, no solo saberlos. Tenemos que ir más allá en un conocimiento y sobre todo comprometer nuestros corazones para llevar estas realidades a nuestra vida, para que realmente nuestra vida sea transformada y en nuestra oración, en nuestra alabanza y en nuestro caminar, realmente vivamos nuestro cristianismo en un sentido de que tú y yo somos cristianos, seguidores de Cristo, seguidores de. Pero ¿qué pasa cuando no lo conozco? ¿Qué pasa cuando no sé ni a quién sigo? Y aquí está una buena tarea para ti y para mí esta semana. Selecciona uno o varios nombres, memorízalos, medita sobre ellos en los pasajes de la Biblia donde aparecen. Considera cómo esos nombres revelan su gloria, su carácter. Ora usando esos nombres de tal manera que al conocerlo más, lo ames más. Porque eso realmente transforma nuestras vidas. Conocer a Cristo es la tarea, la empresa más importante de nuestras vidas. Somos llamados a conocerlo. Y si la Biblia usa varios nombres, no es solamente por casualidad, no es solamente porque rellena la escritura con cosas. Qué fácil hubiera sido para Dios solo usar uno, pero usó un montón, porque cada uno de estos nombres tiene un propósito, que lo conozcamos. Y en esa medida lo amemos
y en esa medida le obedezcamos. ¿Te parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos permites conocerte un poco más y gracias por recordarnos también, Señor, cuán importante es conocer tus nombres, tus títulos, no como un tema de saber más, sino como un tema de conocerte más. Y ayúdanos para que en la medida que te conozcamos, te amemos. Y en la medida que te amemos, te sirvamos, Señor. De nada serviría conocerte más y nuestro amor no crezca. Y de nada serviría decir que te amamos y no se traduce en nuestro caminar diario. Necesitamos de ti todos los días. En el nombre de Jesús. Amén y amén.